Bienvenidos a la universidad y el día de hoy estaremos viendo el estudio de la metodología de la movilización y recordamos muy atentamente qué bonito es que nosotros nos movilicemos y llevemos la palabra de Dios a todos los confines de la tierra. Y me gustaría hacer una oración con ustedes. Bendito Padre Celestial, en este momento estamos delante de tu presencia bendiciendo a cada alumno, a cada familia aquí representada, Señor. Bendice su entrada y su salida, bendice el trabajo de sus manos y hoy declaramos el poder de Dios sobre sus vidas, sus hogares, sus familias. Querido Espíritu Santo, descansa sobre nosotros con espíritu de sabiduría, entendimiento, poder de Dios, consejería, Señor, temor de Dios, espíritu de entendimiento de la palabra de Dios, ven sobre nosotros, abre nuestro entendimiento y declaro que la palabra de Dios no regresará vacía, sino hará todo lo que Dios quiere que haga. Hoy, gracias a Dios, estamos viendo el capítulo número 7, viene el arca. El arca del pacto significaba la gloria de Dios. Así es que cuando decimos viene el arca, viene la gloria de Dios sobre nosotros. Y el pueblo sabía lo que era la gloria de Dios. Ellos en el caminar, cuando salieron de Egipto, ellos experimentaron la mano fuerte y poderosa de Dios. Y el arca era algo tan especial, porque ahí simbolizaba la presencia de Dios. El arca, cuando hablemos del arca, hablemos de la gloria de Dios. Vamos a ver lo que vamos a aprender en el capítulo 7. El arca está viniendo. Escribir el versículo llave de memoria. Explicar por qué la gloria de Dios fue retirada de su pueblo. Resumir los eventos y su importancia espiritual cuando el arca estaba en cada una de las situaciones siguientes. Tenemos que entender cuando el arca estaba en Ebenezer, Afec, Asdod, Gat, Ecrón, Bet-Semes, Kirat, Jearim, Jerusalén. Identificar 4 cosas necesarias para el retorno de la gloria de Dios. Esto va a ser muy importante en las lecturas que estemos haciendo. Versículo llave, Primera de Crónicas 15:28. De esta manera, todo Israel subía el arca del pacto de Jehová, con gritos de júbilo y con sonido de corneta, con trompetas, con címbalos resonantes, con liras y con arpas. Quiere decir que cuando está la presencia de Dios hay una manifestación de gozo, de júbilo, de música, de sonidos especiales, de música y de instrumentos especiales, de danza, de alabanza, de júbilo, porque la presencia del Dios Todopoderoso está entre nosotros. Dice el Romanos 3:23, porque todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separa de Dios. Y en el Antiguo Testamento veíamos el arca del pacto. En el Nuevo Testamento vemos el Espíritu Santo que ha venido a la tierra desde que Cristo murió en la cruz. Dice la palabra que el velo del templo se rompió y el Espíritu de Dios se fue a toda la faz de la tierra. Veamos lo que dice Romanos 1:21 al 23. Romanos 1:21 al 23. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Más bien, se hicieron vanos en sus razonamientos, y su insensato corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron fatuos, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen a la semejanza del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Dice la palabra de Dios que el hombre cambió la gloria de Dios por las cosas naturales. El enemigo cada vez es más sofisticado en cómo atraer la atención a la gente. Y la gente, en lugar de buscar la gloria de Dios, buscan
su propia gloria y buscan las cosas que son atractivas en el mundo. Y nosotros, lo más preciado es la gloria de Dios sobre nuestra vida. Para mí lo más preciado es la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Y yo no quiero ofender al Espíritu Santo. Yo quiero realizar toda la voluntad de Dios en mi vida, porque yo quiero levantar el nombre de Dios en alto. Bueno, el pueblo de Dios salía de un lugar a otro. Y es importante señalar, pasen conmigo a la página 73, la salida y el retorno del arca. Vamos a ver los lugares específicos porque tenemos que dar lectura a estas partes, empezando de Silo a Ebenezer. Primera de Samuel 4 abre con la nación de Israel batallando con los filisteos. Israel ha acampado en un lugar llamado Ebenezer y el ejército filisteo ha armado sus tiendas en Afec. Israel estaba perdiendo la batalla debido al pecado en su medio, sobre todo en su liderazgo. Veamos Primera de Samuel capítulo número 3. Dice, cuando ellos perdieron a 4,000 hombres en la batalla, ellos empezaron a preguntar, ¿por qué el Señor no nos ha golpeado con violencia? Sabes, cuando hay pecado en el campo, Dios no se puede mover. O sea, cuando hay pecado en la congregación no crece. Cuando estamos siendo desobedientes y no buscamos el santificarnos, ¿qué quiere decir ser santificado? Apartado para los propósitos de Dios. En lugar de buscar al Señor e investigar sus corazones para revelar el verdadero problema, el ejército israelita decidió tomar el arca, el símbolo de la presencia de Dios. El arca era el símbolo de la presencia de Dios y lo enviara adelante de ellos en la batalla. En las batallas anteriores al mando de Dios, el arca había precedido al ejército de Israel en la batalla, pero era solo el símbolo de la presencia de Dios. Pero cuando Dios vio el pecado en el pueblo, la presencia de Dios se apartó. Y dice que no estaba con el pueblo en la batalla, pues el símbolo de su presencia estaba sin sentido. Igual el día de hoy, cuando nosotros compartimos la palabra con una persona y la persona nos dice, es que yo soy muy bueno, es que yo no le hago mal a nadie, pero nosotros debemos decir qué bueno que te consideres bueno por ti mismo, pero Dios nos considera a todos pecadores y todos hemos caído de la gloria de Dios. Todos dice la Biblia que no hay justo ni aun uno. De la manera que Dios te ve, tú estás en pecado porque naciste en un mundo de pecado. Y tú necesitas arrepentirte de tu pecado. Y eso hace que el arrepentimiento y le entregues tu vida a Jesucristo. Él es el único que nos reconcilia con Dios y nos hace que la presencia de Dios sea restaurada en nuestra vida. Dice en la página 74, después de la primera fase de la conquista de Canaán, el tabernáculo había estado fijo en un lugar llamado Silo. Israel fue a Silo y trajo el arca de Ebenezer, y cuando el arca entró en el campamento, Israel dio un gran grito de alegría, porque ellos estaban seguros que ahora ellos podían ganar la batalla en contra de los filisteos. Sabes que Dios siempre va a estar a nuestro favor, pero el pecado debe ser mantenido fuera de nuestras casas, fuera de nuestra vida, fuera de la congregación en el nombre de Jesús. Y nosotros debemos de buscar la gloria de Dios, que es el Espíritu Santo. Pero el símbolo sin la presencia real de Dios era sin sentido. Ellos llevaron el arca como un objeto, pero sin Dios, pues nada funciona. Cuando la batalla se resumió, fueron muertos 30,000 soldados israelitas. Y los filisteos aprendieron el arca de Dios, incluso mataron a los hijos de Elí, el sacerdote. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Que Elí sabía que sus hijos estaban en pecado. Los hijos de todos los líderes debemos de orar por nuestros hijos. Porque si nosotros tenemos hijos y que se portan mal, que hacen lo que quieren en la casa de Dios y viven en pecado y tienen títulos, tienen, digamos, ministerios, Dios no se puede mover
en esos lugares. Hay lugares donde los pastores tienen pecado, ¿sí? O los hijos de los pastores pecan. Este era el caso de Elí. Elí se hacía de la vista gorda y sus hijos se involucraban en adulterio, en fornicación, en inmundicia y se robaban todos los sacrificios de la congregación, del templo. Y Dios odia el pecado. Él ama al pecador, pero Él aborrece el pecado. Y aquí vemos cómo el arca de Dios fue robada por los filisteos. Después, cuando un mensajero vino a decir las noticias a Elí, él quedó tan conmocionado que cayó de su asiento y quebró su pescuezo y murió. Y su nuera embarazada entró inmediatamente en proceso de dar a luz y nació a un hijo, y ella lo nombró al niño Icabod. Icabod, que quiere decir la gloria de Dios se ha apartado de Israel. Tome nota, Icabod. Era tan importante el arca del pacto en el pueblo de Dios, porque eso significaba la gloria de Dios y la presencia de Dios. Icabod, la gloria de Dios se ha apartado. Icabod, la presencia de Dios se ha apartado. Primera de Samuel 4:22. Primera de Samuel 4:22 dice: ella dijo, la gloria se ha apartado de Israel porque el arca de Dios ha sido capturada. Después tenemos Ebenezer a Afec. Y después dice, cuando los filisteos aprendieron el arca de Dios, ellos lo llamaron primero a un lugar llamado Afec, que quiere decir fuerza y fortaleza. ¿Qué quiere decir Afec? Fuerza y fortaleza. Esta fue un área que Israel nunca pudo tomar de los cananeos cuando ellos conquistaron Canaán. Vea 1 Samuel 4:1 y 29:1. Y esto registran que eventualmente se volvió una base para lanzar ataques contra Israel. Qué tremendo es perder la presencia de Dios. Qué terrible es que Dios se vaya de entre nosotros. Yo creo que fue uno de los tiempos más tristes de Israel, en que el arca había sido robada por sus enemigos. Y ahora veamos, dice, en Afec los filisteos violaron el símbolo de la presencia de Dios, realmente profanándolo y pillándolo, y cualquier área de su vida dejada, no conquistada, se vuelve una fortaleza de Satanás. Si Dios te hizo a ti para conquistar, Dios te hizo a ti para que tú estés separado para Dios y los propósitos de Dios. Lo que tú hagas escondidas. Si tú tienes una doble vida, sé que la presencia de Dios se va a apartar de ti, que quizá nadie se da cuenta, pero tarde que temprano viene el juicio de Dios sobre tu vida. De Afec a Asdod. Primera de Samuel, capítulo número 5, la Biblia registra que los filisteos próximos movió el arca a un lugar llamado Asdod. Y Asdod era una de las 5 ciudades principales de los filisteos, y la situación de uno de los templos más famosos del dios nacional Dagón. En Asdod los filisteos intentaron colocar el arca con otros dioses y siguieron cayéndose sobre sus rostros y finalmente se hicieron pedazos. Sin Dios no puede ser burlado. Vemos otro lugar muy importante, Asdod Agat. El nombre de Gad significa lugar donde se pisan las uvas. Y siempre que usted se compromete con el pecado y permite al enemigo establecer fortalezas en su vida, Afec y Asdod significan fortalezas. Usted encontrará en ese lugar donde se pisan las uvas, él apretará, prensará, empujará hasta que todo bueno sea drenado de su vida. Que por eso hay gente que se va y se va a los lugares donde está el enemigo. ¿Y cuántas personas llegan? Es que el diablo ha acabado con mi familia, con mi salud, con mis finanzas, con todo, estamos destruidos, estamos abajo. Yo les digo, vengan, regresen, porque si ustedes regresan, Dios los va a restaurar. Vemos ahora de Gad a Ecrón, y vemos que en Gad fueron exprimidos, fueron pisoteados. Es lo que hace el enemigo contigo cuando tú te apartas de Dios. En Gad a Ecrón significa erradicación, que a su vez significa muerte. Un lugar de muerte. En ese lugar hubo una destrucción mortal y vino sobre esa ciudad el juicio de Dios. Todos se dieron cuenta que Dios no puede estar también en la presencia de los malos.
Después tenemos a Ecrón, a Bet, Semes. Fue en Ecrón que el arca de Dios cambió las direcciones y empezó su largo y lento regreso a Israel. El arca era algo especial. No podemos jugar con la presencia de Dios. Cuando Dios nos llama, el llamado es irrevocable. Estas diferentes ciudades no las debemos de memorizar. Después de Bet Semes a Kirat Jearim, porque las personas de Bet Semes se negaron a seguir las normas de Dios. El arca fue enviada a Kirat Jearim. Si tú no respetas la presencia de Dios y valoras la gloria de Dios, va a ser quitada de ti y se va a ir a otra persona. Veamos lo que dice 1 Samuel 7:2. Aconteció que desde el día en que el arca llegó a Kirat Jearim, pasó mucho tiempo y unos 20 años, y toda la casa de Israel gemía por Jehová. De Kirat Jearim a Jerusalén. Ahí vino un día cuando el Señor encontró a un hombre según su propio corazón. Dice que no descansaría hasta que el arca de la gloria de Dios fuera restaurada totalmente al pueblo de Dios. Así es que vemos después el proceso del retorno del arca de Dios, el deseo, la determinación, número 3, la dirección, y número 4, el orden. Vamos a leer específicamente del fuego, la gloria y la adoración, a hacer la prueba personal, que es muy importante en este capítulo, la terminología. Y ahora pasamos al capítulo número 8, restaurando el tabernáculo de David. ¿Sí? El versículo llave es: después de esto volveré y reconstruiré el tabernáculo de David que está caído, y reconstruiré sus ruinas y lo volveré a levantar. Hechos 15:16. La promesa de la restauración venía siendo profetizada por el profeta Amós. Veamos Amós 9, del 11 al 13. En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus brechas. Reconstruiré sus ruinas y lo edificaré como el tiempo pasado, para que posean lo que quede en Edom y todos los pueblos sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice Jehová que hace esto. He aquí que vienen días, dice Jehová, cuando el que ara alcanzará al que siega, y el que pisa las uvas al que lleva la semilla. Las montañas gotearán vino nuevo, y todas las colinas se derretirán. Esto es lo que es la palabra de Dios, que es la restauración, es el regreso al estado inicial, a un estado vivo. Es el acto de devolver a un estado condicional de origen. ¿Qué es lo que se está restaurando? En esta ocasión es el tabernáculo, que estaba en la casa de Dios, que estaba en Israel y que fue fue robada por los filisteos y llevada. Porque en esta manera los israelitas están aprendiendo que para tener la gloria de Dios sobre ellos tienen que caminar en santidad, en obediencia a Dios. Después vemos que ahí está la reconstrucción del arca, el contenido del arca. Eso es muy importante, todo lo que había dentro del arca, la importancia del arca, la situación del arca. Veamos Salmos 78, 60 al 61. Y abandonó el tabernáculo de Silo, la tienda en que habitó entre los hombres. Entregó su poderío a la cautividad y su gloria en manos del enemigo. ¿Qué es lo que todo esto significa espiritualmente? Y lo hemos estado hablando. No debemos de descuidar nuestra vida espiritual. Si vemos a otros hacer lo malo, hay que hacer lo bueno. No te fijes en los que hacen lo malo. Fíjate en los que hacen lo bueno, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. ¿Cuándo él será restaurado? La Biblia dice que el tabernáculo de David se restaurará. Salmo 78, los 56 al 61. Pero pusieron a prueba al Dios Altísimo y lo amargaron y no guardaron sus testimonios. Más bien, se volvieron atrás y se rebelaron como sus padres. Se desviaron como arco engañoso.
Lo airaron con sus lugares altos y con sus imágenes le provocaron a él celos. Dios los oyó y se encendió en ira. En gran manera rechazó a Israel. Abandonó el tabernáculo de Silo y la tienda en que habitó entre los hombres. Entregó su poderío a la cautividad y su gloria en manos del enemigo. ¿Cómo él será restaurado? El orden debido, un lugar preparado, un tabernáculo, reuniendo al pueblo de Dios, la santificación que está necesaria, un retorno a verdadera adoración. Si una congregación está seca, está triste, está sola, debe de regresar a la restauración. ¿Cómo esto se relaciona con usted mismo? Primera de Corintios 10:11, estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para nuestra instrucción, para nosotros sobre quienes ha llegado el fin de las edades. Debe de haber un orden en nuestra vida, un lugar preparado, un tabernáculo. Nuestra casa, debemos de traer el tabernáculo de Dios a nuestra casa. Debemos de reunirnos con el pueblo de Dios. Debe de haber una santificación, un retorno a la adoración, una restauración y movilización a hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado. 3 tabernáculos que alojaron la presencia de Dios. Y ahí estamos viendo en Apocalipsis 21:22, dice, no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero es el templo de ella. Y ahora tomemos tiempo para hacer la prueba personal, el estudio adicional. Capítulo número 9, búscase adoradores. Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Y ahí están los objetivos. El versículo llave dice San Juan 4:23 al 24. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que tales que le adoren. Así es que Dios está buscando adoradores. Dios es espíritu y nosotros no podemos adorarle solamente en lo físico. Tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. Tenemos que rendirnos ante su presencia. Tenemos que poner nuestro rostro en tierra. Tenemos que decir, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. Tenemos que adorarle con lo que hablamos. Tenemos que adorarle con la disciplina de lo que vemos. Tenemos que adorarle con la disciplina de lo que escuchamos. Tenemos que adorarle con todo lo que nosotros tenemos. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Vamos, ¿cómo empezamos a adorar a Dios? La adoración es la ocupación inundando nuestro ser, la efusión. O sea, me dejo de pensar en las personas que me rodean y le adoro, le amo. Le adoro con mis palabras, le adoro con la música, le adoro con mis canciones, le adoro con mi vida, le adoro con mi compromiso, le adoro con mi testimonio en la calle, le adoro con todas mis actitudes. Debo de adorar a Dios. Debo darle gracias y por todo lo que Él me ha dado. Debo de alabar su nombre, saber las características de Dios. ¿Quién es Dios? Y decírselo, cuánto le amo, cuánto le alabo y le adoro con toda mi alma y con todo mi corazón. Debo glorificar a Dios, debo honrarlo y magnificar su nombre. ¿Cuál es la relación entre las gracias, la alabanza y la adoración? Acción de gracias, acción de alabanza. Adoración es su ministerio a Dios. Dice Hebreos 13:15. Hebreos 13, así que por medio de él ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labio que confiesen su nombre, en espíritu y en verdad. Que hay gente que está adorando y está viendo los zapatos de otra persona, están todos y aleluya, está alabando y está viendo a toda la gente y se para y se sienta. Cuando una persona está en una actividad de adorar a Dios, no debe de ver a los demás, debe de ver a Dios. Bueno, también tenemos los textos bíblicos que tenemos que memorizar porque la palabra le da gloria a Dios.
Debo de adorarle en espíritu y en verdad, con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Debo de adorarle en verdad. La adoración debe ser universal, uniforme, interminable. Nunca terminaremos de adorar al Señor. Y aquí tenemos algunos atributos de Dios. Dios es la verdad, Jesús es la verdad, el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, la palabra, la salvación, los frutos del Espíritu que están, el fruto del Espíritu, Efesios 5:9, la iglesia, la unción. Veamos ahora por qué nosotros adoramos. Es muy importante, porque Dios requiere gente que le adore en espíritu y en verdad. Vamos ahora, hay una área donde dice preparándonos para la adoración. Quiere decir, cuando nos metemos en la presencia de Dios, hay que orar con sinceridad, confianza, con humildad. Debemos de adorar con pureza. Debemos de adorar primero habiéndonos arrepentido de nuestro pecado. Debemos de adorar con aceptación, con devoción, con compromiso. También hay adoración de guerra, porque la adoración de guerra efectúa venganza sobre el pagano, ejecuta castigo, ata al rey en cadenas, ata a nobles con trabas de hierro, ejecuta sobre ellos el juicio escrito por Dios. ¿Y cuándo debemos de adorar a Dios? Diariamente, continuamente, después de una manifestación especial del Señor, en el recibimiento de las promesas de Dios, después de una oración contestada, cuando queremos alcanzar el favor del hombre, después de una crisis, en los periodos de prueba y guerra. En todo lo que hacemos debemos de adorar para siempre. Vamos a contestar la prueba personal y el estudio adicional que viene muy extenso en este capítulo 9. Y con esto terminamos el capítulo número 9 y procedemos en este momento a hacer los exámenes, las críticas y todo lo que se tenga pendiente. Sean bendecidos por Dios Padre. Bendice a todos los alumnos, Señor, que están en la universidad. Cuánto los amamos y los queremos y los apreciamos. Gracias que los has llamado con un llamado irrevocable. Gracias, Señor, que tú los guardas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Sean bendecidos. Cuando el arca estaba en cada una de las situaciones siguientes, tenemos que entender cuando el arca estaba en Ebenezer, Afec, Asdod, Gat, Ecrón, Bet-Semes, Kirat, Jearim, Jerusalén. Identificar 4 cosas necesarias para el retorno de la gloria de Dios. Esto va a ser muy importante en las lecturas que estemos haciendo. Versículo llave, Primera de Crónicas 15:28. De esta manera, todo Israel subía el arca del pacto de Jehová, con gritos de júbilo y con sonido de corneta, con trompetas, con Dios. Así es que cuando decimos viene el arca, viene la gloria de Dios sobre nosotros. Y el pueblo sabía lo que era la gloria de Dios. Ellos en el caminar, cuando salieron de Egipto, ellos experimentaron la mano fuerte y poderosa de Dios. Y el arca era algo tan especial, porque ahí simbolizaba la presencia de Dios. El arca, cuando hablemos del arca, hablemos de la gloria de Dios. Vamos a ver lo que vamos a aprender en el capítulo 7. El arca está viniendo. Escribir el versículo llave de memoria. Explicar por qué la gloria de Dios fue retirada de su pueblo. Resumir los eventos y su importancia espiritual. Bendice su entrada y su salida, bendice el trabajo de sus manos, y hoy declaramos el poder de Dios sobre sus vidas, sus hogares, sus familias. Querido Espíritu Santo, descansa sobre nosotros con espíritu de sabiduría, entendimiento, poder de Dios, consejería. Señor, temor de Dios, espíritu de entendimiento de la palabra de Dios, ven sobre nosotros, abre nuestro entendimiento
cumplimiento. Y declaro que la palabra de Dios no regresará vacía, sino hará todo lo que Dios quiere que haga. Hoy, gracias a Dios, estamos viendo el capítulo número 7. Viene el arca. El arca del pacto significaba la gloria de Dios. Címbalos resonantes, con liras y con arpas. Quiere decir que cuando está la presencia de Dios hay una manifestación de gozo, de júbilo, de música, de sonidos especiales, de música y de instrumentos especiales, de danza, de alabanza, de júbilo, porque la presencia del Dios Todopoderoso está entre nosotros. Dice el Romanos 3:23, porque todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separa de Dios. Y en el Antiguo Testamento veíamos el arca del pacto. En el Nuevo Testamento vemos el Espíritu Santo que ha venido a la tierra desde que Cristo. Bienvenidos a la universidad y el día de hoy estaremos viendo el estudio de la metodología de la movilización y recordamos muy atentamente qué bonito es que nosotros nos movilicemos y llevemos la palabra de Dios a todos los confines de la tierra. Y me gustaría hacer una oración con ustedes. Bendito Padre Celestial, en este momento estamos delante de tu presencia bendiciendo a cada alumno, a cada familia aquí representada, Señor.